Oh, hello there. You find me having a little fun. Me encontraste pasándola un ratito bien. This is what I recommend you to do during this time of difficulties. Esto es lo que yo te recomiendo durante estos tiempos de dificultad. Puedes encontrar un hobby, algo que te guste mucho hacer y utiliza tu tiempo libre en eso. Te va a ayudar a mantenerte más tranquilo, más calmado y a poder enfrentar mejor eh, todas las dificultades. Well, with that out of the way, let's check today's material, shall we? Con eso fuera del camino, revisemos el material de hoy día. Bienvenido de vuelta entonces. Veamos la guía para los primeros medios, tanto A como B. Dos instrucciones nuevas que han aparecido entre las instrucciones generales. Ya, recuerda ver recuerda ver el video correspondiente a esta guía antes de desarrollarla. ¿Qué video? Este mismo video que estás viendo en este preciso instante. Y el objetivo de trabajo de esta guía contempla un tiempo aproximado, máximo de 90 minutos, ¿ya? Si logras desarrollar toda la guía antes de ese tiempo, no hay ningún problema, todo lo contrario, súper. Pero intenta de que no te vaya a tomar más de 90 minutos, ¿ya? Eso es lo ideal. El objetivo de esta guía es conocer y aplicar expresiones para hablar de hábitos y costumbres, ¿ya? Obviamente conocerlas en inglés. Entonces, today we are going to revise the expressions that are used to talk about situations that are continuous in time. Don't worry, you will understand with this material, but before, let's comment. Entonces, hoy vamos a revisar algunas expresiones que se utilizan para hablar de situaciones que son continuas en el tiempo. No te preocupes, vas a entenderlo con este material, pero antes comentemos, ¿ya? You can answer these questions in Spanish, but try to do it in English. Estas dos preguntas, solo estas dos, las puedes responder en español. Pero como estamos en la asignatura de inglés, por favor intenta responderlas en inglés. Pero no hay problema si las respondes en español, ¿ya? Pero intenta hacerlo en inglés. La primera pregunta es, do you have something that you do every day at the same time each day? Or do you like to do certain things like waking up at a certain hour, for instance? ¿Ya? ¿Tienes algo que tú hagas todos los días a la misma hora cada día? ¿O algo que te guste hacer de cierta manera, como por ejemplo despertarte a una hora, a cierta hora todos los días, por ejemplo, o ir a comer a cierta hora, cosas así? Y la otra pregunta es, what is your general opinion on routines of any kind? ¿Cuál es tu opinión general en cualquier tipo de rutina, ya sea rutina de ejercicio, rutina de vivir del día a día, rutina de alimento, ya? Tu opinión general acerca de este tipo de cosas. Entonces veamos el título de la guía de hoy. I used to have a bad habit, ¿ya? Ese es el título. Solía tener un mal hábito. Veamos. Look at the sentences and what do they have in common? ¿Ya? Primera oración, I used to wake up at 5. Since I got my car, I do not do it anymore. The boss is always late for the meetings. She was used to work only part-time jobs. ¿Ya? Solía levantarme a las 5, desde que tengo mi auto no lo hago más. El jefe siempre llega tarde a las reuniones. Ella solía trabajar solo trabajos part-time. ¿Ya? Exacto. They describe things that people usually do as a routine. In other words, they describe habits. ¿Ya? Describen cosas que la gente usualmente hacen como rutina. En otras palabras, describen hábitos. ¿Y what's a habit? A habit is a pattern of behavior that is customary and regular, or that is repeated often. ¿Ya? Es decir, un hábito es un patrón de comportamientos que es costumbre irregular o que se repite muy seguido. ¿Ya? Por ejemplo, levantarse a una hora exacta, comer un tipo particular de comida, celebrar una ocasión especial, usar un medio de transporte específico, etc. ¿Ya? And how do we express habits in English? ¿Cómo expresamos hábitos en inglés? With the expression used to, con la expresión used to.
Used to, ¿ya? The verb use means to utilize. El verbo use significa en inglés utilizar o usar, ¿ya? However, sin embargo, cuando se sigue de la preposición to, su significado cambia, ¿ya? Es decir, si tú ves solo use, estás hablando de usar, pero si tú lo ves con used to, ya estamos hablando de otra cosa, ¿cierto? De los hábitos, entonces, ¿ya? Número 1, entonces. The modal verb used to is utilized to indicate something that happened on a regular basis in the past, ¿ya? Se utiliza para indicar algo que pasaba de manera regular en el pasado, ¿ya? También se utiliza para algunas cosas que fueron ciertas en el pasado, pero ya no lo son más. Y como con otros verbos modales o auxiliares, used to se sigue de la forma base del verbo infinitivo, es decir, o sea, del verbo principal, perdón, es decir, el verb infinitive, ¿ya? O en otras palabras, el verbo sin ningún cambio gramatical y sin ningún añadido, ¿ya? Por ejemplo, si esto fuera el verbo to dance, ¿ya? El verbo infinitive de to dance es simplemente dance, ¿ya? Es tal como queda, tal como es el verbo, sin nada añadido, ¿ya? Ese es el verb infinitive, o la forma base, ¿ya? Veamos la estructura rápidamente entonces. ¿Cómo creamos oraciones utilizando used to? Oraciones afirmativas. Seguimos el siguiente patrón o esquema, ¿ya? Entonces, tenemos subject, sujeto, la partícula used to, el verbo que va en infinitivo y el predicado o el resto de la oración. Veamos el ejemplo. We used to go to the beach every summer when I was young. Ahí si te fijas, cada parte de la oración va con su color para que tú puedas identificarla y así te des cuenta de que estas cosas se repiten. Lo mismo, esto es lo mismo. El rojo de acá arriba es lo mismo que el rojo de acá abajo, ¿ya? Esa es la idea. Entonces, he used to, esto va con azul, ¿cierto? Y smoke, que es un verbo, y va en verde, ¿cierto? Con las oraciones negativas es lo mismo, pero si te fijas, utilizamos dos partículas nuevas, que en realidad es una, ¿ya? Es did y not, ¿ya? Es el auxiliar did y el not, que es la partícula negativa. Juntas se transforman en didn't, ¿ya? Por eso las pongo juntas como una sola. Y al igual que lo anterior, ahí vamos comparando cómo se arma una oración de este tipo, ¿ya? I didn't used to like mushrooms, but now I do, ¿ya? A mí no me solían gustar los hongos, pero ahora sí me gustan, los champiñones, por ejemplo. Bueno, eso es mentira, a mí siguen sin gustarme, ¿ya? Otro, food didn't used to be so expensive. La comida no solía ser tan cara, ¿ya? Y por último, las oraciones interrogativas, de la misma manera. Did se pone al principio, aquí cambiamos alguna estructura, algunas posiciones en la estructura, pero las estructuras siguen siendo las mismas, si te fijas. Con la gran diferencia del signo de interrogación que nunca jamás en la vida debes olvidarlo para cuando tu oración es una pregunta. Nunca, nunca, nunca lo olvides, ¿ya? Y aquí, si te fijas, tenemos un pequeño, en este ejemplo, didn't he used to smoke a lot? Tenemos un pequeño colado aquí, un polizón. Esto es la partícula negativa. Si te fijas, la vimos anteriormente acá, ¿cierto? ¿Por qué pasa esto? Porque se pueden, por decirlo así, fusionar los tipos de preguntas, pero esta sigue siendo interrogativa predominantemente, ¿ya? Aunque tenga algo negativo. Y el último ejemplo, did you used to live here? ¿Ya? Es lo mismo. Ahí puedes ir viendo, comparando cada parte de la oración con qué tipo de palabra es en la estructura, ¿ya? Ahora, there are three main possibilities when talking about habits, ¿ya?
¿qué pasa si un hábito está en el presente? En ese caso utilizamos adverbios, ¿ya? Los adverbios modifican a los verbos, como usualmente, normalmente o siempre, ¿ya? Por ejemplo, we usually go to the beach every summer, ¿ya? Usualmente vamos a la playa todos los veranos, ¿ya? They always play football on the weekends. Ellos siempre juegan al fútbol los fines de semana, ¿ya? En el otro caso, and when we are accustomed to something, cuando estamos acostumbrados a algo. We use to be used to, ¿ya? Cuando estamos acostumbrados o habituados a algo, ¿ya? Este se puede utilizar con cualquier tiempo verbal, ¿ya? En ese caso tú cambias la parte de to be, es decir, esa, ¿ya? Al tiempo verbal que quieras darle, como are, was, were, is, etc., ¿ya? Y cuando se utiliza toda esta expresión, seguida de un verbo, ese verbo debe estar en la forma ing, que es decir, la forma continua. Veamos el ejemplo. He is used to living alone. Él está acostumbrado a vivir solo. ¿Ya? Aquí esa S es is. Es el verbo to be, ¿cierto? Es is. ¿Ya? Es decir, to be, luego used to, y el verbo en ing, live, vivir, living. ¿Ya? Lo mismo aquí. We weren't used to traveling a lot. Weren't o were not, porque también se puede utilizar con oraciones negativas. ¿Ya? Y por último, and when we are getting used to something, cuando nos estamos acostumbrando a algo. ¿Ya? Utilizamos el get en lugar del be, ¿ya? En esta oración, en esta misma estructura, pero en vez de be, usamos get, ¿ya? Que indica el proceso de familiarización, ¿ya? En estos casos, get se conjuga ya sea en presente continuo o en pasado continuo, ¿ya? Pero como get es un verbo irregular, el pasado continuo se escribe gotten en lugar de getted, ¿ya? Porque getted no es una palabra de verdad. Ejemplo. They divorced over 2 years ago. She has gotten used to living alone. ¿Ya? Ellos se divorciaron hace 2 años. She has gotten, ¿cierto? Used to living alone. ¿Ya? Get used to living, el verbo en ing, ¿cierto? Alone. ¿Ya? Veamos la práctica. La práctica es cortita. Completa las siguientes oraciones de la manera correcta. Aquí en cada espacio tú tienes que poner la expresión de hábitos, ¿ya? Que hayamos visto en esta guía que corresponda. Por ejemplo, it's a noisy apartment, but ¿ya? Es un departamento bullicioso, pero me estoy acostumbrando a él, ¿cierto? Seguramente. Sally no bebe mucho vino, ¿ya? Cosas así. Y esta es una que está escondida, letra D. Y la otra parte es, escribe 3 oraciones describiendo un hábito en cada una, que tú tengas en el presente, bueno, o hayas tenido en el pasado, o al que te estás acostumbrando. ¿Ya? Usa las diferentes estructuras y reglas aprendidas en este material para escribir esta oración. ¿Ya? Y por último, para terminar, que ya nos estamos alargando un par de minutos extra, terminemos con algunas preguntas. ¿Ya? Puedes responder en español, otra vez estas dos, pero intenta hacerlo en inglés. ¿Ya? Do you think it's good to have a habitual schedule? ¿Ya? ¿Crees que es bueno tener un horario habitual? Y la última pregunta, do you have any habit? Is it good or bad? ¿Tienes algún hábito? ¿Es bueno o es malo? Oh, eso sería. You're great.